Información que emerge. Información con un matiz diferente. La noticia desde otra perspectiva. Valores que comunican y comprometen. Semanario. Órgano de formación e información. Abre la página de la trascendencia. Semanario. Comenzamos. Bienvenidos a Semanario en la radio, los saludamos con mucho gusto en un programa más. Yo soy Quetzalí Cárdenas y como ya saben estoy muy bien acompañada de Michelle Fletes. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, pues en esta ocasión muy alegre por compartirles en esta ocasión una nueva edición de Semanario, en esta ocasión la 1483 correspondiente al 6 de julio y bueno pues es una edición que usted ya sabe, está completa de información, de todo tipo de información. Recuerde que Semanario no solamente trata pues temas religiosos o de la iglesia, sino también trata temas sociales que es de mucha importancia para todos nosotros y sobre todo pues para estar bien informados. Y también es importante esta edición porque es la 1 de julio, sí, ¿verdad? La pasada fue del 30. Del 29. Del 29. Y pues empezamos ya julio, ya vamos más de la mitad del año, se ha pasado muy rápido, entonces pues bueno, qué mejor manera de iniciar el mes muy bien informado. Y dentro de los temas que hay en Semanario, como menciona Michelle, pues bueno, el tema de la semana es miedo a casarse por miedo a divorciarse. Un tema muy interesante y bueno, de mucha actualidad porque se ha visto mucho esta situación del por qué pues las personas, los jóvenes, los adultos jóvenes, pues ya no quieren casarse, ¿no? Entonces en esta ocasión, en esta edición, el tema de la semana pues resuelve estas dudas también al respecto. Otro de los temas es Nuestra Señora del Refugio, este templo, celebra los 125 pues aniversarios al servicio de los más necesitados. Y bueno, también hablando de aniversario y celebración, pues la Virgen de Zapopan es llevada a Chapala y celebra los 70 años del milagro. Y bueno, también en la página 16 podemos ver un poquito más de lo que está pasando pues en el país y bueno, pues se titula La farsa de la reforma judicial. Y bueno, dentro también de las secciones muy importantes y muy queridas dentro de Semanario es Pregúntale al Padre, que en esta ocasión le cuestionan: Padre, ¿qué son las parejas TIL y qué dice la iglesia sobre ellas? Yo la verdad estoy en ceros, no tengo ni idea de qué es este tipo de parejas, pero lo bueno es que el padre Eduardo Michel siempre está para informarnos y aclararnos todos estos términos, todas estas dudas que lo pueden encontrar en la página 22 de Semanario. Y bueno, también les recordamos que sigan nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Semanario GDL y bueno, también que estén visitando la página oficial que es www.arquimediosgdl.org.mx. Ahí semana tras semana se publican las notas que aparecen en el semanario y pues más contenido, así que los invitamos a que ingresen al sitio web para que pues puedan revisar lo que se está publicando. Y bueno, como ya mencionábamos, el tema de la semana es un tema muy importante, al igual que todos, pero va muy ad hoc con estas tendencias que existen en los jóvenes respecto a no querer casarse. En esta ocasión, la nota se titula Miedo a casarse por miedo a divorciarse. Existe el famoso hasta que la muerte nos separe, como dicen en las bodas, o también el ideal de vivieron felices para siempre. Parece que esto ya no tiene cabida entre los jóvenes que desean tener una relación de pareja, pero no están dispuestos a comprometerse con un matrimonio civil y mucho menos uno religioso. Porque también existen muchos los casos donde sí se casan de manera civil, pero dejan de lado realizarlo de manera católica, religiosa. Sí. Entonces, pues bueno. Desde la década de los 90, los matrimonios tanto civiles como los religiosos han disminuido de forma considerable. A nivel mundial, según los datos del Anuario Estadístico de la Iglesia, muestran que en 1991 se celebraron más de 3.8 millones de matrimonios católicos, mientras que en 2021 la cifra se redujo a 1.8 millones, lo que representa una disminución superior al 50%. En el 2022, tras el levantamiento de las restricciones sanitarias, pues esto por la pandemia, se registró una recuperación de 1.97 millones de bodas, pero en el 2023 volvió a descender a 1.85 millones, a pesar de que del crecimiento de los números católicos a nivel mundial, pues según el anuario del Pontificio en el 2024
pasó de 1.390 millones a 1.400 millones. Y bueno, también es que las generaciones cambian. Hoy en día el matrimonio ya no es considerado un paso obligatorio para la vida adulta. Las nuevas generaciones priorizan metas personales, como terminar sus estudios, viajar, adquirir bienes o lograr estabilidad económica antes de pensar en formar una familia. En muchos casos el matrimonio ya no es parte del plan de vida. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Daniela y Jorge, de 35 y 34 años respectivamente, se casaron hace 6 meses por lo civil y por la iglesia. Aseguran que tardaron en encontrarse y madurar para dar el paso. Aunque no son católicos practicantes, optaron por una boda religiosa por tradición familiar. Y bueno, esto pasa de que se casan cada vez más tarde. Hace un siglo, en la década de 1920, los hombres solían casarse entre los 22 y 25 años y las mujeres entre los 18 y 21. En 2014, la edad promedio para contraer matrimonio era de 30 años en hombres y 27 y 28 en mujeres. Hoy, la cifra indican que los hombres se casan en promedio a los 34 años y las mujeres a los 32. Este retraso en el matrimonio también ha modificado la dinámica familiar. Muchas mujeres mexicanas tienen a su primer hijo entre los 20 y los 24 años, por lo que es común que lleguen al matrimonio con hijos de relaciones anteriores o decidan legalizar su unión con el padre de sus hijos, con quien ya convivían después de cumplir los 30. Y bueno, en México, según el Anuario Pontificio del Vaticano, se celebraron 323,000 matrimonios religiosos en 2010, mientras que en 2021 solo se registraron 184,000, una reducción del 43%. Y bueno, aquí mencionan un testimonio de una pareja que imparte pláticas prematrimoniales desde 1992. Ellos relatan que hace 3 décadas recibían hasta 20 parejas al mes, la mayoría entre los 23 y 30 años. Hoy, según esta pareja, quienes colaboran desde 2005, otra pareja que colabora con los ya mencionados, dice que los asistentes suelen tener entre 27 y 40 años o incluso más. Y pues el número de participantes ha reducido. Entonces, también algo que afectó fue la pandemia, porque surgió el fenómeno que ya conocemos, que es muy interesante, porque las parejas que llevaban años viviendo juntas buscaron regularizar su situación ante Dios. O sea, que debido a la pandemia fue una motivación la convivencia para legalizar esto, se podría decir. Pues básicamente, o fue un parteaguas para que de ahí empezaran como más a acercarse un poquito más entre ellos y también con Dios. Y también parte de esto es que existen las malas experiencias y hay malas referencias. Muchos jóvenes no consideran necesario casarse porque creen que el amor y el compromiso no dependen de un papel, de un rito o un sacramento. Prefieren la convivencia y probar, entre comillas, antes de dar un paso definitivo. También existen quienes consideran que casarse implica un gasto excesivo e innecesario. Una pareja que también fue parte de este artículo menciona que se casaron por el civil hace 15 años, porque esperaban a su primer hijo. Aunque tenían la intención de casarse por la iglesia, pues las condiciones económicas no se lo permitieron y su relación terminó después de 5 años y 2 hijos. Hoy, él sigue creyendo en el matrimonio, pero admite que las experiencias fallidas a su alrededor lo hacen dudar, que esto también inclina o hace tendencia a que muchos jóvenes ya no quieren casarse por esas malas experiencias que en algún momento surgen y es parte de esta decisión. Y algo muy importante es que para la Iglesia Católica el matrimonio es un camino de santificación mutua, una vocación a la que Dios llama, basada en el amor fiel, fecundo y duradero. Entre sus características esenciales están la unidad de un solo hombre y una sola mujer, la indisolubilidad que no puede romperse por voluntad humana, apertura a la vida, disposición a tener hijos y fidelidad y sacramentalidad, que es compromiso exclusivo y espiritual. Y en México 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Una encuesta realizada para Semanario entre personas de 40 y 50 años reveló que la mayoría ha pasado por el matrimonio o la unión libre y también por la separación. Muchos otros permanecen solteros, algunos con hijos, otros sin ellos. La mayoría afirma que no fue una decisión consciente
no casarse, simplemente no se han dado las condiciones. Y bueno, un camino de todos los días, un testimonio de una mujer de 47 años que se casó por el civil a los 15 y después de 19 años de matrimonio se divorció. Estuvo sola 3 años hasta que decidió retomar la vida con otra pareja y hace 4 años contrajo matrimonio por la iglesia. Y ella mencionaba que Dios estableció el matrimonio y dice que ella es temerosa de Dios. Hizo a un lado sus prejuicios y el matrimonio es lo más bonito si los dos trabajan por él, menciona. Y bueno, también dentro de estas opiniones que existe entre las personas casadas, divorciadas, solteras, sigue existiendo y persistiendo la idea de que el matrimonio sigue siendo la mejor manera de establecer una familia. Los consejos que son más comunes es el respeto mutuo, la comunicación, que existe compromiso, la confianza también es algo muy importante y cultivar los detalles y crecer juntos. Bueno, parte también de esto que existe en la sociedad es la unión libre. Entonces existe como una rivalidad entre el matrimonio y la unión libre. El matrimonio legal tiene ventajas importantes, que es la certeza jurídica, protección patrimonial, derechos conyugales automáticos y facilidades en trámites notariales. Además, pues las herencias, pensiones, seguros, decisiones médicas en el caso de que exista una incapacidad. En lo referente a los hijos, se otorga claridad en temas como patria potestad, custodia, alimentos, también puede ser requerido para adopciones, trámites migratorios o acceso a becas. Es como la diferencia que existe cuando se vive en unión libre a las ventajas de ya tener un matrimonio de manera legal. Y bueno, ¿por qué casarse por la iglesia? Casarse por la iglesia sigue teniendo un profundo valor para millones de creyentes. Más allá del rito, el matrimonio es considerado un sacramento, un signo visible de amor de Dios. Esta dimensión espiritual fortalece a los esposos en momentos difíciles, alimenta el perdón y refuerza el compromiso. Además, promueve una visión del amor basado en la fidelidad, la entrega y la apertura a la vida. Al casarse por la iglesia, los esposos no solo se comprometen entre ellos, sino también ante Dios y la comunidad. Y bueno, por ejemplo, que es el caso de una pareja, que también aquí está el testimonio en este tema de la semana, se casaron jóvenes, convencidos de querer recibir el sacramento. Tras 5 años de matrimonio y un hijo, afirman que su motivación sigue siendo crecer como familia. Y bueno, también en Guadalajara, pues no hay una estadística precisa de cuántos matrimonios se realizan anualmente en la diócesis, pues muchas parroquias no envían en tiempo y forma los datos. Pero en el expiatorio eucarístico, que por cierto es uno de los templos que más se solicitan y más como cotizados al momento de que una pareja se quiere casar por la iglesia aquí en Jalisco sobre todo, una de las parroquias, como les mencionaba, más buscadas para la realización de las bodas, los datos son los siguientes. En el año 2020, que fue en pandemia, se casaron 155 personas, en 2021 311, en 2022 276, en 2023 226, en 2024 246 y hasta el 25 de junio de este año se han casado 111 personas. Y bueno, esto es una información muy impactante que es de analizarse. Si usted está en matrimonio, pues que reflexione cómo lo ha vivido, si fue una decisión correcta, y también que los jóvenes consideren esta opción y que no como que hagan de lado todas estos prejuicios respecto al matrimonio, a las malas experiencias, y también pues que todo lleva su tiempo. Tal vez muchas personas por eso aplazan el matrimonio, porque pues aún no se sienten preparados o no se sienten realizados. Ya es cuestión de cada quien, pero pues aquí hay varios testimonios con varias experiencias que pues resaltan los beneficios de mantener un matrimonio. Y bueno, en este tema de la semana que se encuentran en las páginas 4 y 5 de Semanario, pues así como lo menciona Quetzalí, hay varios testimonios, hay más información que los invitamos a que la consulten, que lean esta nota completa y que obtengan su semanario, sobre todo para que puedan estar bien informados sobre esto, porque sin duda es un tema que se escucha más en la actualidad,
se sabe perfectamente, y aquí están los datos que revelan que sí, efectivamente hay menos pues celebraciones de bodas, sobre todo, tanto datos del civil como pues en las parroquias, pero pues aquí están las condiciones por las cuales se han tomado estas decisiones, qué cosas han perjudicado, qué cosas han hecho que estas cifras bajen. Pues los invitamos a que lean la nota del tema de la semana. Y bueno, también otro de los temas importantes y una de las secciones también muy representativas de semanario es Historias Cotidianas, encargadas por Víctor Ulín, que en esta ocasión titula su nota Repensar el valor del agua. Él menciona que es verdad que cuando se trata de aumentos en los servicios públicos siempre estamos a la defensiva y nos asiste, en la mayoría de los casos, la razón y la desconfianza de lo que pagamos y que no termine en la mejora de los servicios o que no resuelva problemas urbanos propios de la ciudad. Pero cuando se trata de un recurso natural como el agua, al que efectivamente tenemos derecho y el gobierno tiene la responsabilidad de proveer, pues el debate cambia, se politiza y se vuelve controversial por las posiciones polarizadas. Y bueno, lo que sucede en el mundo, y en particular aquí en Jalisco con la cuestión del agua, cuando sabemos que la guerra por los recursos naturales es ya una realidad, no es para tomarlo a la ligera o para radicalizarnos a partir de una postura política o de una resistencia para aceptar respuestas y argumentos distintos que contradicen el mero rechazo que puede haber. Nos hemos acostumbrado a que lo que no cuesta mucho o nada, aun siendo vital, no hay razones para pagarlo o aumentarle de precio, y más si se trata de un recurso natural o servicio público prestado, en este caso por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, o sea, SIAPA. Y bueno, es contradictorio lo que a veces sucede con nuestro comportamiento cotidiano, en el que hemos normalizado hasta lo que nos mata, que no decimos nada en la clase social que usted guste, cuando la empresa refresquera decide subirle de precio a su producto o cualquier cervecería el suyo. Entonces llega a ser de repente contradictorio el por qué ciertos productos, si suben de precio, uno está dispuesto a pagar, cuando pues el agua es algo vital totalmente y es un servicio que todos necesitamos. Les invitamos a que consulten esta nota un poquito más a fondo, porque sí nos pone, como siempre en Historias Cotidianas, Víctor Ulín, a reflexionar y a tomar conciencia pues de diferentes situaciones, en esta ocasión pues de lo que ocurre en el agua y qué es lo que está pasando. Vamos a una breve pausa y continuamos en Semanario en la radio. Editorial por Semanario. Diálogo, la vía de la paz. Cuando la fuerza y el poder de uno sobre el otro prevalecen, el diálogo para la construcción de acuerdos es excluido y se sientan las bases para la confrontación permanente, la guerra, sea entre individuos o sea entre naciones. Entre naciones se constata lo anterior: los ataques iniciales de Israel a Irán y luego la intervención directa de Estados Unidos mostraron que el diálogo inicial y la vía de conciliación quedó en segundo término. Se impuso el razonamiento de la llamada guerra preventiva, es decir, ataco militarmente ante una factible amenaza del otro hacia mí o hacia otros para persuadirlo y anular cualquier posibilidad de un eventual ataque. Entre las personas, entre comunidades, dentro de la familia, puede registrarse el mismo razonamiento preventivo ante eventual acción nociva hacia otro. Si bien la acción preventiva no es con armas, sí se utilizan recursos como el chantaje, la manipulación e incluso violencias psicológicas, amenazas de separación, de abandono, de no apoyo futuro, etc. El diálogo, que supone escucha, comprensión, reconocimiento del otro como iguales con derechos y obligaciones, queda subordinado o excluido, provocando una relación de miedo, de temor, de sometimiento. Si recorremos los distintos posicionamientos y llamados de los papas, observaremos su insistencia en el diálogo para encontrar y construir caminos y medios de solución. El diálogo como el método y recurso para la paz
pues la paz se construye en la ruta de la paz y la justicia, no a través de la imposición de la fuerza del uno sobre el otro. La doctrina social de la Iglesia, a través del magisterio de los pontífices, sobre todo a partir del siglo XX, convulsionado y desangrado en dos grandes guerras y conflictos regionales, ha insistido en el diálogo para la construcción de la paz, sin aceptar guerras preventivas y solo considerar en casos la legítima defensa, cuando reúna determinadas condiciones. Mientras exista el peligro de la guerra y mientras no haya una autoridad internacional competente dotada de fuerzas eficaces, una vez agotadas todas las posibilidades de arreglo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho de legítima defensa. Una cosa es emplear las armas para defender los justos derechos de los pueblos y otra muy distinta, imponer el propio dominio sobre otras naciones. El poder de las armas no legitima ningún uso militar o político de las mismas. Esto está en Gaudium et Spes número 79. Además, debemos considerar que la lógica de las guerras preventivas fomenta la carrera armamentista, un negocio multimillonario para unos pocos, que ignora un problema criminal, el hambre de muchas personas en el mundo. Matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra. Por eso hoy, cuando la mayoría de los conflictos no los libran ejércitos regulares, sino grupos de civiles armados con pocos recursos, civiles armados que queman tierras, roban ganado, bloquean las ayudas, son tácticas cada vez más utilizadas por quienes pretenden controlar a poblaciones enteras que están inermes. Esto lo recordó el Papa León XIV a los participantes en el 44 período de sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, realizada la semana pasada en Roma, Italia. Si se quieren llevar su fe a todas partes, pues con los productos de Apostólica, ya sabe, con estos productos tan originales y de tanta calidad. Y bueno, como son playeras, sudaderas, gorras, cilindros y más productos. Y vean en esta ocasión estos productos de Apostólica Kids. Son unos diseños muy originales, muy bonitos y que bueno, tus hijos, tus sobrinos, tus primitos los querrán usar. Y bueno, ya saben que para llevar su fe a todas partes con Apostólica. Y no olviden que pueden visitar la página oficial que es www.apostolicaoficial.com y no olviden que es Apostólica con K. Y bueno, si tienen próximos eventos de bautizos o bodas y van a ser padrinos, pues bueno, pueden consultar las pláticas presacramentales para papás y padrinos de bautismo, comunión y confirmación a través de Arquimedios Academy. Además, hay cursos de espiritualidad, vida y familia y la Biblia. Todo esto lo pueden encontrar en www.academy.arquimediosgdl.org.mx. Y bueno, regresando con temas de semanario, ya les platicábamos un poquito más en el bloque anterior con pues el tema de la semana, y en esta ocasión en las páginas centrales podemos encontrar pues una conmemoración muy bonita, pues son los 125 años al servicio de los más necesitados pues del templo de Nuestra Señora del Refugio. Esto lo podemos encontrar en la página 12 y 13 de semanario. Y bueno, pues este templo fue construido en 1900 sobre lo que era la antigua calle del Moro. El templo de Nuestra Señora del Refugio es un símbolo histórico de Guadalajara. Su arquitectura gótica con una torrecilla de cantera y un retablo dorado en su altar mayor le da un toque pues único. Y platicándoles un poquito más de sus orígenes, pues para conocer un poquito de su origen es necesario conocer que al concluir la Guerra de la Independencia, la pobreza generó infinidad de emigraciones del campo a la ciudad por todo el territorio mexicano. El obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, al percatarse de la urgente necesidad de hogar, alimento, educación, protección a mujeres abandonadas y dar sepultura a los difuntos, dio licencia para la construcción de la capilla dedicada al Divino Salvador como parte de la Vicaría del Santuario de Guadalupe, siendo elevada en 1815 como la quinta parroquia de Guadalajara.
Y bueno, también después de 15 años de servicio se vio insuficiente para la atención de tantos necesitados. Y en 1830 el señor obispo Diego de Aranda y Carpintero solicitó la construcción de una nueva parroquia con mayor capacidad, la cual fue consagrada como el Dulce Nombre de Jesús en 1856, quedando abandonada esta pequeña capilla, en lo que hoy es la Avenida Federalismo, hasta que en 1885 fue conocida como la Capilla Vieja de Jesús, Casa de las Arrepentidas. En 1885 el sacerdote Pascual Antonio del Niño Jesús, de la Orden de los Franciscanos, junto con las señoritas de Madre Librada Orozco Santa Cruz y Susana de la Fuente, solicitaron al señor obispo Pedro Loza permiso para reconstruir la capilla abandonada con el propósito de dar culto público, fundar una congregación y atender a madres solteras, también dar asilo a huérfanos y además de ser utilizada como pensión para niñas y hospicio para ancianos e inválidos. Y bueno, ya fue el 7 de mayo de 1897, con la aprobación del obispo Pedro Loza y Pardavé, que se fundó la congregación de de las Teresitas Franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, bajo la guía de la Madre Libradita, quien recibiría el carisma de la compasión y misericordia en bien de los más necesitados, quien además de trabajar inalcanzablemente por todos los feligreses y ahora la naciente congregación, concluyó los trabajos de reconstrucción del templo, siendo consagrado por el obispo don Jacinto López y Romo, bajo la advocación de la Virgen de Nuestra Señora del Refugio el 4 de julio de 1900, bajo la siguiente encomienda: que el templo y la congregación sean fuente de vida y de santidad en bien de las almas. Y bueno, ya hablando de los tiempos de persecución en 1910, en pleno auge de la Revolución Mexicana, el templo siguió atendiendo a la feligresía a pesar de la persecución que existía por parte del gobierno a la iglesia. Gracias a que una de las religiosas era tía materna del general Manuel Diegues, quien gobernaba Jalisco, pues así se pudo evitar su cierre y destrucción. Durante la persecución por parte del gobierno a la iglesia en la denominada Guerra Cristera, de julio de 1926 a enero de 1929, el templo fue convertido en fábrica de cerillos y posteriormente abandonado. Algunos años después, en 1933, fue incautado por el gobierno en turno y fue hasta 1949 que se atribuyó al gobierno en turno y fue gracias al apoyo del señor arzobispo don José Garibí Rivera. Y bueno, con los diferentes movimientos armados se perdió la escuela, la casa para la atención de la mujer, el asilo y solo se conservó la parte del convento, mismo que fue lentamente restaurado, y el 20 de marzo de 1969, tras exhumarse los restos mortales de la reverenda madre, pues fueron colocados a los costados del altar en dicho templo. Y bueno, el progreso llegó a la ciudad y con ello los nuevos planes de urbanización y transportes, siendo necesario en 1973 derribar una gran cantidad de fincas con el fin de construir la avenida Federalismo, con el dilema de eliminar el templo que dificultaba las obras. Gracias a la intervención de la feligresía, las autoridades civiles y religiosas se pudo replantear su conservación tal y como hoy luce bajo el decreto 9228 o 9228 del Congreso del Estado, quedando el cuidado del presbiterio diocesano. Y bueno, fue el 21 de agosto de 1996, con la autorización del señor cardenal don Juan Sandoval Iñiguez, el templo fue encargado a la Congregación de las Religiosas Franciscanas de Nuestra Señora del Refugio, para su conservación, administración y culto público, considerado desde ese momento como un monumento histórico protegido, que se distingue por ser una estructura esbelta, con un austero estilo gótico que se refleja en las puertas del acceso y ventanas laterales de arcos apuntados, con una graciosa torrecilla labrada en cantera,
un techo de 2 aguas, las pilastras y altares de la nave de cantera de origen. El retablo del altar mayor es de metal dorado y su figura es una réplica de la puerta lateral de la catedral de Colonia, en Alemania. Al centro, la imagen de la Virgen del Refugio, pintada al óleo por Fray Amado de la Madre de Dios, la misma que se colocó en la primera capilla en el año 1889. Esta es la historia de 125 años de compasión y misericordia, orgullo de la entidad, que se ha convertido en un monumento no solo histórico, sino en un profundo recordatorio del compromiso con los más pobres y olvidados, gracias a una infinidad de personas que a lo largo de su existencia inalcanzablemente han aportado desde la sombra la vitalidad necesaria para que hoy siga dando testimonio de caridad. Y bueno, actualmente la congregación de las religiosas franciscanas de Nuestra Señora del Refugio sigue estando al frente del templo y lleva pues el mismo nombre y se sigue viviendo con fervor popular. Entonces, pues bueno, pueden encontrar más información en la página 12 y 13 de Semanario. También se pueden observar imágenes de cómo se lograba ver en sus inicios. Está muy importante y muy interesante. Así que, pues bueno, adquieran su semanario para que puedan leer y ver estas imágenes. Y bueno, también en otros temas, el cardenal José Francisco Robles Ortega pues expresó una profunda preocupación, esto pues en la rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado domingo, pues por la reciente reforma aprobada en el Senado de la República, pues en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, particularmente por las implicaciones que se podrían tener sobre las libertades ciudadanas, la democracia y la vida social del país. Y bueno, uno de los puntos más controversiales de la nueva ley es la geolocalización en tiempo real en los teléfonos celulares sin necesidad de una orden judicial, así como la posibilidad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo el argumento de que éstas violen los derechos de las audiencias. Y bueno, para el cardenal esto representa una amenaza seria y directa a la libertad de pensamiento y expresión, y citándolo menciona: se trata de un proyecto de mucha trascendencia y gravedad, afecta por completo la libertad que debiéramos tener todos los ciudadanos para expresar lo que vemos y sentimos respecto a la realidad y al actuar de nuestras autoridades. Ellos tienen un pueblo, dicen que todo lo hacen por su voluntad, pero es solo una parte del pueblo mexicano la que utilizan como pretexto para justificar sus proyectos. Ojalá atendieran el verdadero sentir de todo el pueblo. Esto mencionaba. Y bueno, también añadió que estas medidas reflejan una tendencia preocupante hacia un sistema autoritario que avanza silencioso pero firmemente en la vida pública, ya que indica que se ha desmantelado todo aquello que convertía a la sociedad un pueblo con aspiraciones democráticas, y subrayó que el objetivo principal de quienes impulsan estas reformas parece ser el poder por el poder mismo, no para resolver los problemas del país. Y bueno, pues el mensaje final fue claro, al insistir que frente a las amenazas a la libertad del retroceso democrático y la violencia social es urgente una participación activa de la ciudadanía. La voz del pueblo debe ser escuchada y no utilizada como pretexto. Y ante cualquier forma de autoritarismo, la Iglesia no dejará de levantar la voz en defensa de la dignidad, la justicia y la paz. Y bueno, también se trataron otros temas en la rueda de prensa, entre ellas en cuanto a las iniciativas impulsadas desde el gobierno en caso del municipio de Zapopan en las restricciones de los celulares en niños y adolescentes, estos menores de 14 años, con el objetivo de protegerlos de redes delictivas. El cardenal dijo que es importante que se les considere a los papás antes de tomar decisiones o tomar acciones. No se puede desplazar, desconocer o descalificar el derecho y la obligación que tienen los padres sobre sus hijos. También se le cuestionó sobre las sanciones en bares y restaurantes para promover los narcocorridos, que bueno, es un tema que él ya mencionaba, que ya se ha tocado en otras ruedas de prensa, y él mencionaba que pues si realmente estos estilos de música promueven la violencia, pues habrá que actuar con prudencia pero con firmeza, que nuestro país no necesita paz, nos interesa pacificarnos, no ser agentes de violencia en ningún campo, y nos toca ser instrumentos, agentes constructores y comprometidos con la paz.
Y bueno, esto fue uno de los temas que se abordan dentro del semanario. Los invitamos a que adquieran su periódico en su parroquia. Si no lo hay, pues solicítelo a su señor cura. Les recordamos también que nos sigan en redes sociales. Estamos como Semanario GDL en Facebook y también en Instagram. Y por favor visiten nuestro sitio web www.arquimediosgdl.org.mx. Ahí también pueden encontrar algunas de las notas que se encuentran dentro del semanario. Por nosotros ha sido todo, esperemos que les haya gustado, que se hayan informado al igual que nosotros. Nos esperamos en la próxima emisión. Yo soy Quetzalí Cárdenas. Y yo, Michelle Fletes, y nos escuchamos en la próxima en Semanario en la Radio. El repique de Fray Badajo por Arquimedios. Repique de campanas. León XIV alienta el trabajo que la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, este año celebra el 80 aniversario de su fundación y la insta a buscar respuestas adecuadas al problema de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición que sigue representando uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Además, el Papa denuncia que tanta gente sucumba al flagelo del hambre y mientras los civiles se debilitan por la pobreza, los dirigentes políticos prosperan gracias a la corrupción. Esto señala que es improbable lograr el objetivo de hambre cero de la Agenda 2030 y alerta que matar de hambre a las poblaciones es una forma muy barata de hacer la guerra y expresa que la clave para vencer el hambre está más en el compartir que en la acumulación codiciosa. Toque a campana tañida. El Congreso aprobó la ley para eliminar los trámites burocráticos a través de la creación de la llave MX, mecanismo de autenticación e identificación en la clave única de registro de población, CURP. La llave MX será el mecanismo de identificación en medios digitales a través de un portal ciudadano único de trámites y servicios. Ahora, para cualquier trámite de todo tipo, se pedirá la nueva CURP, la cual incluirá datos biométricos para trámites bancarios, para viajar, para comprar un boleto, hospedarse en un hotel, recibir atención médica. Toda institución pública o empresa privada deberá solicitarla al usuario. Será así la única fuente oficial de identidad de toda persona. La Secretaría de Gobernación tendrá acceso a ella, con lo que podrán monitorear y seguir todos los movimientos y trámites de cualquier persona. Campanas al viento. La presidenta de México nos anticipa una reforma electoral con 2 puntos claves: reducción del presupuesto a los partidos políticos y la eliminación de diputaciones y senadurías plurinominales, las de representación proporcional. Está en espera, entonces, la renovación de los integrantes del Consejo General del INE mediante voto popular, incluyendo la desaparición de órganos electorales locales y la transformación del INE como un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. fraybadajo@gmail.com. Por hoy, cerramos la página de la información. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Semanario. Comunicación trascendente.